Hola, queridos oyentes de Radio Sefarad. Estamos una semana más con Masa Gabriel, que nos habla desde la revista de Medio Oriente. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí esperando y deseando que nos cuentes todas esas investigaciones que haces a lo largo de los medios. En este caso, sobre un titular que apareció en El Mundo que te ha llamado la atención. Sí, la verdad el artículo tampoco es muy brillante. Hemos tenido una semana medianamente tranquila, pero el Mundo publicaba un artículo que titulaba Israel declara la guerra a un pueblo de Ibiza. Vaya. Es bien llamativo, uno imagina los bombardeos israelíes sobre el pueblo de Ibiza, pero no tiene absolutamente nada que ver. Lo que venían a decir es que Israel, con ayuda del lobby judío, declaraba la guerra a un pueblo turístico, y una guerra viene a ser que el Jerusalem Post, uno de los diarios más importantes de Israel, había escrito que había hablado del tema del boicot y que eso había creado un daño a la imagen de la isla en Israel. Uh-huh. Bueno, hay que poner las cosas en perspectiva. En primer lugar, ya decir que Israel declara la guerra es un despropósito absoluto. En segundo lugar, hay que decir que Israel no tiene nada que ver aquí. Es el grupo ACOM, que es una organización que tampoco es judía, uh-huh. Es pro-israelí, con lo cual no daba uno. Ni los medios de comunicación judíos, como decía El Mundo, ni el lobby judío, ni Israel. El caso es que el artículo además tampoco explicaba en ningún momento lo que eran los cargos, lo que es la presión que ejerce el movimiento BDS. Recordemos que son las siglas de boicot, desinversiones y sanciones sobre Israel. Es un grupo de muchas ONGs, o sea, es un movimiento que lo que está pidiendo es que la gente no invierta en Israel, que se boicotee a sus profesores, sus universidades, sus productos. Es decir, apunta a Israel dentro de la comunidad internacional como ese país que debe ser sometido al boicot, al aislamiento, etcétera. No es un grupo, es un grupo que se tiñe hace aparentar que tiene muy buenas intenciones, se tiñe de buena voluntad, se tiñe de supuestamente querer ayudar a los palestinos, etcétera. Pero lo cierto, no hay nada más lejos de tal realidad. En primer lugar, tanta bondad no es como funcionan, son grupos que ejercen una presión casi de gángster en cierto momento. Uh-huh. Hay amenazas incluso en internet. Obviamente estas cosas se hacen de una manera muy en algunos casos en las redes sociales. En fin, bueno, ya tendremos tiempo de hablar, hemos hablado en varias ocasiones. El caso es que básicamente el grupo del BDS no es pro-palestino, es simplemente anti-israelí y están en contra de un Estado judío. Así lo han declarado todos los líderes, los fundadores de esta organización. Lo que pasa es que nunca tenemos acceso a los verdaderos objetivos del BDS. Y en este caso no es nuevo. El artículo no menciona el BDS, habla de lo que había ocurrido con el cantante estadounidense Matisyahu, al que no se le permitió cantar en el Rototom en el año pasado. Bueno, al final sí cantó, pero por presiones del BDS lo habían eliminado del cartel. Uh-huh. El artículo convertía a Matisyahu, que había sido la víctima de un caso de racismo puro, antisemitismo de manual. Recordemos que Matisyahu es un cantante judío norteamericano, no es israelí, y en el Rototom le pidieron que escribiera un comentario a favor del Estado palestino, y si no, no lo dejaban cantar. Esto se le pide a él porque es judío. ¿Desde cuándo los cantantes tienen que hacer posicionamientos políticos? Eso no existe, pero en este caso a un cantante judío estadounidense le piden que se posicione. Hay amenazas, hubo coerciones. Todo esto lo explicó también en su momento el director del Rototom, que se había sentido presionado por ese movimiento para eliminarlo. Nada para eliminar a Matisyahu del cartel. Nada de esto figuraba en el artículo del Mundo.
nada que pudiera explicar lo que es el BDS figuraba en el artículo del Mundo, que además luego ya decía que no, eso fue en el Confidencial, porque llevamos una racha francamente interesante de artículos. En otro periódico, en el Confidencial, incluso venían a decir que un grupo de judíos ricos habían acompañado a Matisiau, lo habían recibido dándole la bienvenida. En fin, ninguna de estas cosas salía en el artículo, no hay ninguna explicación de lo que es el movimiento, y de lo que se habla es de que Israel declara la guerra. O sea, Israel no tiene nada que ver, insisto, se habla de un lobby pro-israelí, en este caso, que promueve la demonización de Israel. En fin. Sí, digamos que al final no deja de ser un titular para llamar la atención, utilizando palabras, ¿no?, que no llevan más que a la confusión, y además creando tal vez no un cierto temor en una isla como Ibiza, que es tan turística, ¿no? Exacto, pero bueno, como bien dices, es todo para crear, para que la gente lo lea. Bien, pues vamos a continuar con otro titular que parece que también tiene ciertos, digamos que huele a chatarra informativa, publicado en el Periódico de Cataluña. Sí, absolutamente, chatarra periodística total. Un yudoka egipcio se niega a dar la mano a un israelí, dice el titular. Y el subtítulo dice: la prensa sionista acusó a otra luchadora de fingir una lesión para no tener que luchar contra una israelí. La prensa sionista. Recordemos que esto de sionista, prensa sionista, el ente sionista, es lo que dicen países que han declarado que quieren que Israel desaparezca del mapa, países en guerra con Israel, países como Irán, deciden que nunca mencionan a la palabra Israel, es innombrable de la maldad que supone para ellos, y hablan de el ente sionista. Uh-huh. Que lo hagan Ahmadinejad, que lo hagan los iraníes, que lo hagan, pues eso, Bashar al-Assad, etcétera, ok. Pero que lo haga un medio de comunicación en España, que sea incapaz de decir la prensa israelí, que tenga que decir la prensa sionista, pues es un despropósito total. Recordemos que sionismo es una toma de postura política, son las personas que consideran que Israel tiene el derecho a existir, que el pueblo judío tiene el derecho a la autodeterminación en su tierra ancestral. Probablemente estos medios lo consideran, pero bueno, la prensa sionista es un despropósito total. Veremos si siguen pronunciándose este tipo de titulares. Seguramente así sea, y esperemos que estés atenta para seguir denunciando de alguna manera esta falta de objetividad ante tanto los medios, en este caso que comentábamos hoy, medios españoles, como otros. Muchas gracias, Masa Gabriel, desde la revista de Medio Oriente. Recordamos que pueden acceder a los contenidos en revistamo.org. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un saludo.